Vamos a orar, ¿sí? Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias porque podemos reunirnos, Señor, porque podemos reunirnos como hermanos juntos, alabar tu nombre, exaltarte, Señor, escuchar tu palabra y que no sea un día más, Señor, sino que valoremos cada momento que tenemos, Señor, y que hoy disponemos nuestro corazón, Señor, para oír tu palabra. Dame claridad para poder expresarla con claridad, de forma limpia, Señor, y a mis hermanos para poder atesorarla en su corazón lo que les hables hoy. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, para los que anotan, el tema de hoy se llama ¿Has visto su gloria? Igual para el Jeremy, que ahí también lo necesita el título luego. Voy a comenzar el día de hoy con algunas preguntas. Y son preguntas no para que me las contesten, así de forma verbal, sino para que las meditemos cada uno en nuestro corazón y el Señor nos hable a través de ello. O sea, no es como para que, digamos, respondamos en automático y digamos, sí, yo sí, sino para meditar y decir, a lo mejor más o menos, o a lo mejor no. Primera pregunta es, ¿amas a Cristo con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente? La pasión de tu vida es Cristo, o sea, es en quien piensas en todo tiempo, o sea, tu pasión, así que diga uno, wow, esto me mueve, es Cristo. ¿Es por quien perdemos el sueño en la noche? O sea, que uno, aunque tiene a veces mucho sueño, dice, no me puedo dormir porque estoy pensando en, ¿es Cristo? ¿Son las deudas? ¿Es el fútbol? Digo, no sé. Porque, ¿quién aquí está casado? Somos varios. Cuando el día que usted, bueno, los hombres, le iban a decir a su hoy esposa, cuando se le iban a declarar, ¿cómo estaban? Nerviosos, pensando, no podía dormir, o a lo mejor, no sé, pero estaba en su mente, ¿no? Y esposas, después de que se le declararon, ¿cómo estaba? Pues igual, o sea, porque es algo importante, algo que estamos dándole vueltas en ese momento. Cristo ocupa ese lugar en nuestro corazón y en nuestra mente, que estamos ahí, sí, el Señor quiere hacer esto, el corazón del Señor es así. O de repente desviamos nuestra mirada por otras cosas. Otra pregunta es, ¿lo conoces? Y no hablo de forma teológica, porque a veces conocemos muchas cosas teológicas, puntos teológicos, y con esto no quiero decir que no estudiemos, no, al contrario, preparémonos. O sea, si tienen la oportunidad de estudiar en un seminario o algo más a fondo, hágalo. Es excelente. Ahorita que hay muchas falsas enseñanzas, muchos vientos de doctrina, es importante estar bien preparados. Pero conocer puntos teológicos no implica conocer a Dios. Un doctor puede conocer a mi esposa en cuanto a conocer, sabe su presión, sabe su peso, su estatura, sabe muchos datos, pero no la conoce. Yo sí. Aunque haya datos que ignore en cuanto a de sus estudios de laboratorio, cosas así, y el doctor sí las conozca, yo conozco a mi esposa. ¿Conocemos al Señor realmente? ¿O conocemos solamente información de Él? Seamos diligentes, sí, en el estudio de las Escrituras y seamos muy diligentes. En las disciplinas espirituales, sí, es parte bien importante y es fundamental para no desviarnos. Pero a veces nos concentramos en puntos como, por ejemplo, pues que la patrística, la historia de la iglesia. Es excelente, porque si no conocemos nuestra historia, estamos condenados a repetirla, decía ahí una persona, ¿no? Sin embargo,
pues aunque conozcamos así al hilo lo que pensaba Zwinglio, Calvino, Lutero, etcétera, eso no nos hace ni cristianos. Eso no nos da el conocimiento de Dios. Solamente podemos ser buenos teólogos o buenos historiadores. Cuando leemos las Escrituras, ¿conocemos al Dios de las Escrituras? Ese Cristo que leemos, y quizá desde pequeños, a lo mejor los que ya hemos estado desde niños en algún salón de clases, pues sí, conocemos muchas historias. El Dios que leemos ahí en la Biblia, lo conocemos, se ha revelado a nuestra vida. Y cuando digo revelado, no quiero decir, porque muchas falsas enseñanzas de nuevas revelaciones y que no estamos hablando de eso. Cuando hablamos de revelado es que ha sido quitado un velo. O sea, es muy diferente, porque a veces podemos estar leyendo algún pasaje y pues nada más lo leímos, pero no nos pasó, entró por aquí y salió por acá. Y no fue revelado en nuestro corazón lo que decía realmente o lo que estaba queriendo decirnos Dios en ese momento. Nuestra relación con Dios es viva, es profunda, salud. ¿Es real? ¿Podemos decir que lo conocemos y que Él nos conoce? Ahora bien, vivimos a Cristo de tal manera que si una persona en la calle agarramos y le damos el Evangelio y lee cómo es Jesús, esa persona puede decir, sí, ese se parece. O si se lo damos a alguien en nuestro trabajo y diga, sí, es su discípulo, él lo conoce. Ya porque entre nosotros, pues, y a veces ni eso, ¿no? Pero, a eso fuimos llamados. Y son preguntas que cuando meditamos de forma fría pueden llegar a ser incómodas. Así, ya cuando realmente nos ponemos a meditarlas realmente, en la realidad, bien, pueden ser incómodas y hay varias razones para ellos. Una es que puede haber un no por ahí, pues no como quisiera, o antes sí, pero ahorita la verdad me he enfriado quizá. O nos damos cuenta de nuestra superficialidad de nuestra vida cristiana práctica y nos incomoda. Ahora bien, también nos puede incomodar porque estas preguntas pueden golpear nuestra comodidad. Podemos darnos cuenta que estamos viviendo muy acomodados, muy amoldados a nuestra rutina y no nos queremos mover de ahí. Acompáñenme a Lucas 24, vamos a leer del 13 en adelante. Cuando esté ahí, me lo indica. Bien, dice así. Yo lo voy a leer en la versión Nueva Biblia Viva. Dice así. Ese mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando de todo lo que había pasado. Mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y empezó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Él les preguntó, ¿de qué vienen hablando por el camino? Se detuvieron, tenían los rostros embarrados de tristeza, y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres el único que ha estado en Jerusalén y no se ha enterado de lo que ha pasado en estos días? Él les preguntó, ¿qué ha pasado? Ellos le respondieron, lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en lo que hacía y decía ante Dios y ante la gente. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Sin embargo, nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el libertador de Israel. Pero ya hace 3 días que sucedió todo esto. Esta mañana, algunas de las mujeres de entre nosotros
nos dejaron muy asombrados. Muy temprano fueron al sepulcro, pero no encontraron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que unos ángeles se les habían aparecido y le habían dicho que él estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían explicado, pero a él no lo vieron. Él les dijo: qué torpes son ustedes, qué corazón tan lento tienen para creer todo lo que los profetas dijeron. ¿Acaso no saben que el Cristo tenía que sufrir estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces les explicó todo lo que las Escrituras decían acerca de él, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Cuando ya estaban cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo como que seguía su camino, pero ellos le dijeron con insistencia: quédate con nosotros, es ya muy tarde, ya casi es noche. Así lo hizo y entró para quedarse con ellos. Mientras estaban sentados a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y pudieron reconocerlo, pero él desapareció. Y ellos se decían uno al otro: ¿no sentíamos como si nuestro corazón ardiera mientras él hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los otros que estaban con ellos. Estos decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se le apareció a Pedro. Los dos también contaron lo que les había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Bueno, aquí en contexto es posterior a la crucifixión de Jesús. Aquí vemos cómo ya habían pasado estas cosas, ya habían pasado, ya era el tercer día. Y estos hombres iban caminando de Jerusalén a un pueblo llamado Emaús. Dice que estaba a aproximadamente 11 kilómetros de distancia. E iban hablando entre ellos. Seguramente pues ellos iban ordenando sus ideas, iban asimilando lo que había pasado. Por como se describe, se ven muy pues atribulados, cabizbajos, tristes, pensativos, decepcionados incluso. Y ahí van caminando y entonces en algún momento del camino se aparece Jesús en la escena. Jesús interrumpe aquella plática y los cuestiona sobre lo que estaban platicando. Interviene para entrar en la conversación. Ahora bien, ellos se sorprendieron porque, pues, ¿cómo eres el único que no sabe lo que pasó? O sea, ¿cómo podían no haberse enterado de lo que había acontecido? Era pueblo chico, mitote grande. O sea, aquí nos enteramos de muchas cosas. Ya pasó eso, ya te enteraste que atropellaron un perro allá. O sea, y son cositas bien en un pueblo grande, una ciudad relativamente grande. Ahora ahí era un evento, algo muy, muy trascendente. ¿Cómo no podía haberse enterado? Entonces comenzaron a contarle. Sin embargo, dice, no lo reconocieron. Tenían a Jesús delante de ellos y no lo reconocieron. Caminaron con él y no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban velados. Ahora bien, hacia nosotros, qué feo es cuando en la vida cristiana vamos caminando y nos acostumbramos a tantas cosas. Vamos caminando como estos hombres que van caminando con Jesús, vamos caminando con Jesús, nos congregamos durante años, estamos en los tiempos de alabanza, pero cuando nuestros ojos están velados, cuando no nos damos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor. A veces hemos reducido el evangelio a una rutina diaria. Hemos aprendido a hacer las cosas y ya no nos maravillamos cuando leemos las Escrituras. De hecho, la Biblia no nos insta a leer las Escrituras, nos insta a escudriñar. Es muy diferente. Y aún, en Israel eran muy dedicados en esto. O sea, desde niños memorizaban las Escrituras y eran niños normales. O sea, ya los más avanzados ya iban caminando ahí haciéndose discípulos de los maestros. Pero a un niño se le tenía que enseñar desde chiquito, o sea, repetían y repetían las Escrituras.
Muchos hemos crecido en esos salones y conocemos el Evangelio, sabemos sí, esto y lo otro, aquello, pero ya no nos maravilla y eso es algo terrible. Digo, como comercial, ahorita van a empezar una serie nueva, y aunque no la empezaron, o sea, nuestros niños están en clases y no podemos permitir eso, o sea, que se vuelvan como los fariseos y crezcan toda la vida en la iglesia y memoricen versículos y hagan sus trabajitos manuales y ahí quede. Llevémoslos al conocimiento de Cristo real. Qué triste es también cuando tenemos tiempos de alabanza en donde Dios está en medio de nosotros, Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo y se convierte en un playlist en vivo, en donde, sí, hubo un canto que sí me gustó, es como un Spotify que va mandándonos cantos aleatorios, este sí me gustó, este no me gustó, más o menos, ahí se desafinó fulano, ahí se equivocó sutano, pero se convierte en una rutina. Muchas veces, aunque la letra sea gloriosa, o sea, digas, ¡ay, qué letra tan fuerte! Muchas veces ha perdido un significado real en nuestras vidas. Aunque no digamos, no lo reconozcamos, o no digamos amén, ¿no? Y se convierte en todo esto solamente en parte o un tiempo más dentro de nuestra liturgia, nuestro programa. No se puede reducir a un programa, no es un programa. Qué triste es cuando la cena del Señor se convierte en un mero ritual, un ritual muerto y sin un significado real, trascendente en nuestras vidas, que nos afecte. Y no porque tomar la cena como tal tenga un poder, pero sí tiene un significado. Y no puede ser algo que pasamos de largo nada más como una tradición. Y qué triste es cuando salimos de estas 4 paredes y nuestra mente es eclipsada por cualquier cosa que se nos atraviese. Salimos ahí y que se me atravesó el carro, que tengo los frijoles se quedaron en la olla, no los guardé y tantas cosas. Y somos eclipsados por el mundo, por sus pasiones, por sus intereses, por sus preocupaciones. Y entonces Cristo se convierte solamente en el eslogan que llevamos en una playera o en una calcomanía en el carro, en la defensa del carro. Vámonos metiéndonos así, pasando los semáforos, pero ahí está nuestra calcomanía con nuestro pececito. Y no puede ser así. No podemos reducir nuestra vida en Cristo a solamente eso. Ahora bien, con esto no me refiero a que salimos de aquí y corremos al pecado. O sea, no estamos hablando de algo así. Que uno puede decir, no, yo vivo bien, yo vivo tranquilo, no le hago daño a nadie. Y no estamos hablando de moralidad, de algo por el estilo, sino que salimos y quitamos nuestros ojos del Señor. Y esto no podemos continuar así si hemos vivido así. Si usted está súper conectado con Dios, siga así y siga creciendo, porque aún ahí nos damos cuenta de cuánto necesitamos crecer. Hay una diferencia entre enigma y misterio. Uno es una pared impenetrable y el otro es un mar sin fondo. Cuando nos sumergimos en el Evangelio y en el conocimiento de Cristo, es un mar sin fondo, porque por más que se haya sumergido y sumergido, puede sumergirse más y más. Después de que estos discípulos contaron a Jesús sobre su fuerte tristeza, su decepción, porque tenían expectativas, ¿que dónde estaban esas expectativas? Pues no en las Escrituras, como vamos a ver más adelante. Estaban puestas en los que ellos querían o ellos esperaban, y no en lo que dicen las Escrituras. Entonces, después de que Jesús escuchó aquel mar de autoconmiseración, Jesús toma la palabra y empieza a hablar. En el 24, 25 y 26 dice así: Él les dijo, qué torpes son ustedes, qué corazón tan lento tienen para creer todo lo que los profetas dijeron.
¿Acaso no saben que el Cristo tenía que sufrir estas cosas antes de entrar a su gloria? Jesús reprende su incredulidad porque su esperanza estaba puesta no en las Escrituras, no en lo que los profetas habían dicho de Jesús, sino en lo que ellos querían. Ellos querían que destruyera y arrasara con los romanos. Sin embargo, las Escrituras no decían eso. Y sí, lo reprende fuerte. Y en el 27 dice, entonces les explicó todo lo que las Escrituras decían acerca de él, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas. Ahora bien, algo importante aquí es que aunque los reprendió y lo reprendió fuerte, porque son palabras fuertes, les enseñó. No los dejó ahí y no los pateó y ahí te le echas. No, los enseñó, los instruyó, los corrigió. Y nosotros tenemos que ver esa actitud de Jesús, y también va a haber momentos en donde va a tener que hacer una corrección a algún hermano, a sus hijos, a alguien. Sin embargo, no se trata nada más de hacer una crítica, salud, y hablar mal de la gente. No. Nuestro interés es edificarnos unos a los otros. No dejarnos ahí, sino ir e instruir. ¿Y con qué lo hizo? Con las Escrituras, con la palabra. Les enseñó desde Moisés por todos los profetas, porque a veces queremos dar consejos, pero están más ligados a un tema humanista, a lo que hemos oído en el mundo, y no lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice Dios. Jesús no los dejó como estaban. Es necesaria la disciplina, la corrección y la palabra de reprensión. Sin embargo, también es fundamental que venga dirigida por el Espíritu Santo. A veces queremos ser diplomáticos y el Señor dice, no, ahorita sí habla fuerte y di esto. Y a veces queremos ir con el garrote y el Señor dice, no, suelta el garrote. Primero necesito un abrazo, la palabra directa, pero puede ir sazonada. Y no, sazonada no hablo de diluido. O sea, si Dios le dice, dile esto a esta persona, dígaselo. Pero no con la intención de lastimar, herir, o que la persona pues ya no vuelva, no. O sea, sino con la intención de edificar, de que la persona corrija y crezca en eso. Porque nosotros también la regamos. Y en el 24, 28 y 29 dice así, porque ya estaban cerca del pueblo a donde iban. Jesús hizo como que seguía su camino, pero ellos le dijeron con insistencia, quédate con nosotros, es muy tarde, ya casi es de noche. Jesús lo hizo y entró para quedarse con ellos. Jesús les dio tiempo para, ya se estaba alejando, les dio ese tiempo para que él ver su respuesta de ellos. Que si lo iban a dejar ir así nada más o qué iba a pasar. Y entonces ellos respondieron. ¿Qué respondieron? Le insistieron, le pidieron con insistencia que se quedara con ellos. La insistencia es importante porque a veces vamos a la palabra y leemos y digo, no entendí, no me entró, o sí, ya conozco esta parábola, la he leído muchas veces. Pero insistamos, o sea, Señor, ¿qué me quieres hablar aquí? O sea, a mí. O sea, no quiero pasar de este pedacito sin que tú me hables, o sea, porque es tu palabra, quiero escucharte. Insista. No le entendió porque hay alguna dificultad. Bueno, tenemos algunos recursos para estudiar más a fondo. Ok. O quizá otra versión un poquito más clara con un español un poco más sencillo. Ok, ya entendí. O estamos orando y me está dando sueño y bostezo y demás. Insista. Aunque no lo sienta, o sea, no estamos aquí por sentimientos. La pasión no está ligada necesariamente a una emoción, si es emocionante. Pero a veces pueden ir las cosas mal o estar las cosas en nuestro alrededor mal. Sin embargo, escuchamos eso que nos apasiona y sí es cierto.
Y, 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 y lo vemos, o sea, si analizamos en nuestras propias vidas. Ahora vamos al Señor y, o sea, sí va a exigir una respuesta de nuestra parte, pero podemos decir, el Señor está con nosotros, vamos para adelante. Corrijamos esto que hay que corregir. Esto se trata de convicciones. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Convicción es muy diferente a un sentimiento o lo que yo pienso. Sí, no. Tenemos que fundar o fundamentar en convicciones sólidas. Una convicción no se mueve por emociones, sino que se mantiene firme aunque hayan tormentas, aunque mis sentimientos en ese momento estén en otro lado. Busca al Señor con todo su corazón, aunque sus emociones en ese momento no estén a favor. A veces tenemos sueño, a veces nuestro trabajo, nuestras actividades, mil cosas, nos sentimos cansados y demás. No importa, busque al Señor con todo su corazón. Dice Amós 5:4, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. En primero de Crónicas 16, 10 y 12 dice así, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios, de sus juicios, de su boca. Esto es muy fuerte porque habla de alegrarnos de corazón. Nuestro corazón se alegre al buscar a Jehová. Y es que cuando vamos al Señor, o sea, va a haber aunque estemos en el valle de la tristeza, el Señor nos da gozo, porque el gozo no se fundamenta en una alegría temporal. Buscar su rostro continuamente. Continuamente es estar ahí. Y haced memoria de las maravillas que ha hecho, sus prodigios y sus juicios de su boca. Eso también es bien importante porque muchas veces nos olvidamos de lo que hace el Señor. O sea, si puede, o es mejor una tinta ahí débil a una memoria donde, aunque digamos, sí, no se me va a olvidar, se nos olvidan las cosas. Anote. El Señor hoy hizo esto en mi vida, vi esto en el que el Señor está haciendo. Y ya luego podemos ir, sí es cierto, Señor, o sea, he visto tu mano en mi vida. Y uno se levanta. Lucas 24, del 30 al 31 dice así, mientras estaban sentados a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y pudieron reconocerlo, pero él desapareció. Hay una palabra, una pequeña frase que dice, sentados a la mesa con Jesús. Ellos estaban sentados con Jesús a la mesa, con el Maestro. Y entonces, ya que estaban a la mesa con él, se les abrieron los ojos. Su entendimiento fue abierto, pero estaban con él. No fue en el camino nada más. En el camino escucharon y ardía el corazón, vamos a ver más adelante. Sin embargo, hasta que se sentaron a la mesa con él en comunión, se abrieron los ojos. Ahora bien, nosotros nos sentamos a la mesa con él, y no hablo de un sentido literal, o sea, una mesa física. Sin embargo, estamos con él. Mire, salud. Él les dio la oportunidad de hablar, de desahogarse, eso está bien. O sea, a veces sentimos que nos ha estado yendo, que ya no podemos. Y el Señor les dio la oportunidad de hablar. Hablemos, digámoselo a Él. Hablemos con Él, todas nuestras aflicciones, dejémosla en Él. Sin embargo, la plática no terminó ahí con los discípulos. Vemos que Jesús tomó la palabra. Porque muchas veces vamos y hablamos un monólogo en oración y le externamos nuestras peticiones, nuestras cargas, nuestras luchas y ya nos vamos. No, o sea, esa es la primera parte, está bien. Pero esperemos la respuesta del Señor, porque
Él también va a hablar. Y eso es bien importante, lo que el Señor quiera decirles. Porque a veces queremos, cuando el Señor nos va a hablar, nos va a dar la respuesta, a veces podemos no quedarnos ahí porque sentimos que ya nos desahogamos y ya, voy a hacer lo que yo quería hacer. No. Ahora bien, también puede pasar de que no queremos quedarnos a escuchar la respuesta del Señor porque no queremos hacer nada. Porque queremos oír lo que queremos. Queremos que alguien nos apapache y que nos diga, sí tienes la razón, o sea, estás bien, tú eres la víctima. Y esa es una actitud bien peligrosa. No nos victimicemos, y menos delante del Señor. El Señor no nos va a hablar lo que queremos escuchar, sino lo que necesitamos escuchar. Dice en el versículo que sigue, dice, y ellos se decían el uno al otro, ¿no sentíamos como si nuestro corazón ardiera mientras Él hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? ¿Cuántas veces hemos escuchado al Señor hablándonos, que leemos la palabra y decimos, wow, o sea, mi corazón está ardiendo, esto me lo está hablando el Señor? Y arde nuestro corazón con su palabra y salimos bien motivados, pero muchas veces nos quedamos con impactos emocionales, como decía el pastor Bremen la semana pasada. A veces nos quedamos con los puntos emocionales, cómo me emocionó la prédica, la alabanza, pero no entró realmente nada en el corazón. No trascendió. Y por consecuencia, si no trasciende en nuestro entendimiento, no puede haber fruto en nuestras acciones. Aquí vemos que estos hombres, su corazón ardía por la palabra de Dios, lo que el Señor les estaba hablando. Y en el versículo que sigue dice así, en ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Ahí encontraron reunidos a los 11 y a los otros que estaban con ellos. En ese mismo momento, dice al principio. O sea, ardió su corazón y ellos dijeron, wow, o sea, el Señor estuvo aquí con nosotros, o sea, y pudieron haberse quedado ahí. Oh, qué padre estuvo, y entre ellos, y seguir a donde iban. Sin embargo, dice, en ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. O sea, dieron una respuesta inmediata. En ese mismo momento, porque culturalmente nosotros batallamos mucho con eso. Y hay una palabrita que es un lastre bien fuerte para todos, y todos hemos caído en esa palabra, todos. Ahorita. El ahorita naturalmente se convierte en nunca. Y todos lo hemos hecho, si no pregúntenle a mi esposa. Sí, o sea, es algo que todos tenemos que corregir porque culturalmente está muy marcada. Sí, ahorita lo hago y no lo hacemos. Pero muchas veces, tenemos que tener resoluciones reales que se conviertan en acciones, no solo buenas ideas. Porque hay gente que tiene muy buenas ideas, excelentes ideas, pero nunca las lleva a la práctica. Y de repente alguien más lo hace por ahí. A mí se me había ocurrido eso antes. Ya lo iba a hacer. Y aquel está yendo, no, yo estaría así como aquel. Pero pues no se convierten en acciones. No accionamos lo que Dios nos esté hablando. Se atraviesa en ese momento, Dios nos habló y se atraviesa en ese momento la palabra ahorita. Así que es algo que tenemos que corregir todos. Que en algún momento a lo mejor usted ya va bien por allá, bien adelantado, qué padre, o sea, siga dando respuestas. Los discípulos no dijeron, bueno, mañana vamos o al ratito vamos o luego vamos, sino ellos, ese luego se puede convertir en un fueron luego. Le agregamos otro luego enfrente y vámonos, inmediatamente. Con eso no quiero decir llamado a la imprudencia, no, o sea, no se trata de eso, de cometer imprudencias, de hacer cosas, como hoy en la mañana decía Pedro. O sea, hay momentos donde emocionalmente en alguna congregación se llegó a dar, donde
donde con cuestiones económicas, ¿no? Y la gente se emociona y órale, ahí va con malas motivaciones también. Se emociona y al ratito, ay, ¿cómo lo hago para pagar la renta? O sea, si el Señor no te mandó a dar eso, o sea, no se trata de emociones, sino ser guiados por Dios. En los siguientes versículos dice así, en ese mismo momento, bueno, el que leí, se pusieron en camino, en ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los otros que estaban con ellos. Estos decían, es verdad, el Señor ha resucitado y se le apareció a Pedro. Fueron con nosotros, o sea, fueron con sus hermanos y compartieron lo que el Señor había hecho en medio de ellos. O sea, vieron al Señor, resucitó y fueron con sus hermanos y les dijeron, o sea, tenían que decirlo. Su corazón ardía y necesitaban declararlo a los demás. Y oh sorpresa, o sea, llegaron y los otros también, o sea, ¿qué creen? El Señor se le apareció a Pedro y acá y ellos y hubo gozo. Vamos a verlo más adelante. Dicen al que sigue, los dos también contaron lo que había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Estos discípulos contaron lo que habían visto al Señor y les surgía contarlo. Y a lo largo del libro de los Hechos, ya vimos un estudio sobre Hechos, si quiere repasarlo, que sería muy bueno, ahí están las grabaciones con Jeremy, o en internet. Pero vemos cómo no fue solamente un momento emocional y se acabó, o sea, pasaron cárceles, golpes, martirio de algunos hermanos, y sin embargo esa pasión seguía en ellos. No se apagó por ellos. No quiero decir que todo sea fácil, no lo es. Por eso tenemos que animarnos los unos a los otros. O sea, cuando alguno esté cabizbajo, así que aunque quiere tirar la toalla, estamos como iglesia para eso, para animarnos. No, hermano, vamos a Cristo, vamos a orar, ven, ¿qué necesitas? A ver cómo te puedo ayudar. Ellos continuaron a lo largo del libro de los Hechos siendo testigos de Cristo. La palabra testigos la define la Real Academia de la Lengua Española como la persona que da testimonio de algo o lo atestigua, persona que presencia o adquiere directo y verdadero conocimiento de algo. Un testigo de Cristo implica no solo un conocimiento teórico, sino implica o tiene implicaciones prácticas en la vida de esta persona. Me afectó a mí, o sea, no solo oí. ¿Por qué? Porque vemos gente que estuvo con Jesús, como muchos fariseos, estuvieron con él, lo oyeron, algunos comieron con él y tenían un conocimiento de lo que él decía. Sin embargo, no los afectó a ellos directamente. Rechazaron la palabra del Señor y ellos no eran testigos de Cristo. Hablamos de la revelación. Dijimos, revelación no son cosas místicas o cosas acá, no, sino el Señor se reveló en mi vida. O sea, estoy leyendo esto y dice que me salvó. Si me arrepiento, Él me hace su hijo y me afecta de por vida. Eso es ser testigos de Cristo. Es un discípulo que da testimonio de lo que hace el Maestro. En Hechos 1:8 dice así, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. O sea, cuando vino el Espíritu Santo, bueno, Jesús les dijo, cuando venga van a haber varias cosas. Recibirán poder del Espíritu Santo. Y poder, no hablamos de cosas así como que, bueno, ahorita estamos llenos en la cultura de las películas de superhéroes, ¿no? Y que Superman y que Marvel y todo eso. No hablamos de eso. Cuando la Biblia habla de poder, en 1 Corintios 4:20 dice primeramente, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Pero en Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para
salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Poder para salvar. Y eso es imposible si no lo hace Dios. Solo Dios puede salvarnos. Y el reino de Dios no consiste solo en palabras. Por eso leíamos que aunque hubo gente que estuvo con Jesús, no solamente algunos era de palabra, pero a la mera hora no. El poder con el propósito de llevar al evangelio para salvación a todo aquel que cree, a todos. Y ese es otro punto de ser testigos. Testigos es alguien que da un testimonio. Y el testimonio es un testimonio práctico, obviamente, pues sí, o sea, voy y le hablo a la gente, pero eso que les estoy diciendo realmente lo pueden ver en mí. Ahora bien, no hablamos de vidas perfectas, no hablamos de que no se vaya a equivocar o no nos vamos a equivocar. No, o sea, no es como que entre el hermano ahí flotando y con una aureola. No, o sea, no hablamos de esas cosas. Eso no dice la Biblia. No vemos eso ni siquiera en los apóstoles, o sea, no. Pero sí que la vida de Cristo esté en nosotros. Y eso testificamos. Leímos que sobre estos dos discípulos que posterior a la crucifixión de Cristo su actitud era de decepción, incredulidad y tristeza. Y no solo de ellos, porque vemos de los demás que estaban reunidos y también estaban igual. Estaban cabizbajos, estaban así todos pues decepcionados porque tenían expectativas no acorde a las Escrituras. Sin embargo, Jesús se reveló a ellos en distintos momentos y cuando se reveló a ellos, o sea, su actitud cambió totalmente. Dice en Lucas 24, 50 al 53, tras aquellas palabras los llevó, bueno, esto es más adelante de lo que estamos viendo. Dice, tras aquellas palabras los llevó hasta Betania. Una vez allí, alzó las manos y los bendijo, hablando de Jesús. Y mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Los discípulos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén llenos de alegría y desde ese día estaban siempre en el templo alabando a Dios. Aquí vemos la escena de la ascensión de Jesús. O sea, después de todas estas cosas de cómo se reveló a ellos, ya sea de forma grupal o individual, fueron a Betania y ahí, dice, los discípulos después de adorarlo. O sea, cuando hay una revelación de Cristo en nuestras vidas de forma personal, va a haber adoración. Y posterior a ello vemos que dice, regresaron, después de que ascendió el Señor, dice, llenos de alegría regresaron a Jerusalén. Adoración y alegría van ligados en ese sentido. Y no una alegría pasajera, un gozo. Vemos una respuesta muy diferente en estos hombres. Momentos antes, tristes, decepcionados, y en este momento, con gozo, con adoración en medio de ellos, alabando el nombre del Señor. Ahora bien, adoración no se limita o no es música necesariamente. No nos limitamos a que ya alabamos aquí con instrumentos, ya adoramos al Señor y ya nos vamos. No, o sea, a veces este momento puede no haber adoración, o sea, porque nuestros corazones están en otro lado. Adoración es una vida rendida al Señor. En el idioma original, la palabra que implica adoración lo hace la figura de un perro lamiendo la mano de su dueño. Esa es la palabra que expresa adoración, proskineos, en griego. ¿Alguien tiene perritos? Varios tenemos perritos. Cuando a lo mejor regañamos al perrito o algo y está así todo, y llega y nos lame la mano, así de, bueno, eso es una rendición, que aún cualquier cosa él está ahí.
Eso es lo que expresaba esa palabra en su idioma original. Adoración es una vida rendida independientemente de las situaciones a nuestro alrededor. Puede haber música, o sea, podemos adorar con música, sí se puede. Alabamos a Dios con instrumentos y está bien. Pero no necesariamente implica que cantamos y hubo adoración, no necesariamente. Ahora bien, un corazón que adora, sí es un corazón que expresa. O sea, si tomamos este tiempo para adorar a Dios con instrumentos, con cantos, con nuestra voz, sí tiene que haber esa manifestación externa. O sea, adoración y apatía no van juntos. Eso sí es bien importante. Jamás van juntos. Puede haber tristeza, puede haber algo que pues nos pasó, falleció algún familiar y nos duele, pero no va a haber apatía. Va a haber tristeza y esa tristeza la podemos llevar al Señor. O sea, todos nos vamos a morir aquí. O sea, y cuando alguien fallece, bueno, tomando ese ejemplo, sí hay dolor, hay luto. Nos duele naturalmente, eso es normal. Sin embargo, aún eso lo podemos llevar al Señor y aún en medio de ese proceso podemos adorar al Señor. Podemos estar alegres, me ascendieron en el trabajo, no sé, lo que sea. Y eso llevarlo al Señor también. Gracias, Señor. O me corrieron del trabajo. Bueno, Señor, yo sé que tú me proveerás. Yo sé que a lo mejor yo no lo voy a ver, no sé por qué. A lo mejor me estás guardando de algo. No lo sé. Pero te adoro. Porque no se trata de si tengo o no tengo algún bien material o lo que sea. Te tengo a ti. Eso es suficiente. Pero apatía no va ligada a adoración. Es totalmente lados opuestos. Ahora bien, cuando vemos a Cristo, no puede haber otra cosa más que maravillarnos. O sea, ¿qué es lo más maravilloso que usted puede pensar que hay? O sea, bueno, a lo mejor nos maravillan mil cosas. Vemos un atardecer impresionante, wow, qué padre, o no sé, tantas cosas. Había una historia, no me acuerdo si la contaron en viernes alguno de mis hermanos, pero hablaban de un violinista muy famoso y en su medio era muy famoso y se puso a tocar con ropa casual, así informal, afuera de un tren en Nueva York, me parece. Una estación muy concurrida. Y empezó a tocar a su violín y ponía su cajita ahí para su estuche para, pues, le dieran propina. Y nadie se detenía a verlo, nadie se detenía a escucharlo. Nadie le prestaba atención, solo por ahí un niño se paró a verlo y alguna otra persona, pero realmente nadie le prestó atención, todos estaban bien metidos en sus actividades, en que tenían prisa, etc. Ese violinista una noche antes había tocado en un concierto, era alguien muy preparado y ese violín valía muchísimo dinero, era un violín muy caro. Sin embargo, una noche antes el lugar donde él había tocado estaba lleno y todos viendo, wow, qué padre toca y deleitándose en las melodías que estaba haciendo, etc. Estaban maravillados y seguramente alguien que estuvo en ese concierto pasó por ahí y ni lo vio. Y las entradas de ese concierto habían sido caras. Sin embargo, al otro día que estaba tocando exactamente el mismo repertorio, nadie se paró a verlo y nada más le dieron como $10, creo. Solo juntó eso y era lo mismo que estaba tocando, el mismo instrumento, la misma persona, un músico prodigioso. Sin embargo, en un lado la gente se maravilló al verlo y en el otro lado no, nadie lo peló y era la misma persona. Entonces, ¿qué pasa ahí? La gente estaba distraída, estaba enfocada en otras cosas. O sea, cuando vemos a Cristo no podemos tener otra reacción sino maravillarnos solamente.
Porque ningún músico ni nadie en esta tierra se puede comparar con Cristo. O sea, es infinitamente maravilloso, es incomparable. ¿Cómo podemos estar apáticos en su presencia? La única manera es que estemos como estas personas, viendo otro lado, enfocados en otro lado. Que tengamos los ojos cerrados y velados como los tenían estos hombres cuando estaban caminando con Él. Solo fue hasta que llegaron a la mesa con Él que sus ojos se abrieron y pudieron verlo y reconocieron a Jesús. Y vemos que Jesús ascendió a los cielos y aún a pesar de que pues había puede haber esa sensación de ya no va a estar el Maestro físicamente con nosotros, pero había gozo. Vemos adoración, vemos ese gozo en medio de ellos y dice, al final dice, desde ese día estaban siempre en el templo alabando a Dios. O sea, a partir de ahí, y lo vemos en Hechos, que cuando les daban sus corretizas y todo eso, estaban en el templo. Estaban adorando a Dios, había gozo en medio de los hermanos y testificaban. No podían callar aquello que habían visto. Muchas veces vemos una noticia que nos impacta y vamos con el que tenemos el coche. ¿Ya te enteraste de esto? Órale, vamos que sacaron esto, el otro ya salió el nuevo iPhone, no sé, lo que sea. Y le contamos a la gente. Bueno, esta es la historia más maravillosa que puede haber. Gozo no se limita solamente a tiempos de alegría, bonanza o tiempos de paz, como lo vemos en el libro de los Hechos. Les dieron sus corretizas, los golpearon, les hicieron de todo. Sin embargo, había gozo. Dice en Santiago 1, 2 y 3, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sí, o sea, va a haber pruebas y a lo mejor no van a ser lo más padre y nos va a pesar ese momento, pero que haya sumo gozo. ¿Por qué? Porque aún las pruebas Dios las utiliza para llevarnos a la estatura del varón perfecto. Porque esas pruebas nos van a ayudar a crecer. Segunda de Corintios 12:10 dice así, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿En qué se gozaba Pablo? En las necesidades, en afrentas, debilidades, persecuciones, angustias. O sea, ¿quién quiere todas esas cosas, no? Sin embargo, a pesar de que las padeció, tuvo gozo, porque su gozo no estaba en las circunstancias, estaban en Cristo. Comenzamos aquí con la pregunta de ¿hemos visto su gloria? Y otras preguntas añadiéndolas, dice sí, ¿hemos tenido la revelación viva de Cristo en nuestras vidas? Quizá no como Pablo, que vio una luz del cielo y que era más fuerte que la luz del sol y quedó ciego. No, o sea, a lo mejor no va a haber algo físico, no se va a abrir el cielo y va a haber ángeles, o sea, no. Pero Cristo se ha revelado en su vida. ¿Tenemos el fruto de esa respuesta que vemos en Pablo o hemos abandonado nuestro primer amor, como dice el Apocalipsis? O sea, porque Pablo, a pesar de lo que vivió después, o sea, vemos un hombre apasionado por el Señor. Dijimos, no fue fácil, pero sí estaba apasionado por Dios. ¿Hemos visto su gloria? Dice primera de Juan 1 al 3, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos,
para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, ¿lo hemos visto? ¿Lo hemos oído realmente? Hechos 4:20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Se habla de una experiencia personal. O sea, no por la fe de mis padres, no por la fe del pastor, no por la fe de fulanito o X predicador. Yo lo he visto. Porque Dios no ve gente en un estrado, en un púlpito, en un lugar, en un instrumento. O sea, Dios ve a las personas, Dios ve su corazón en donde estén. Ya sea que esté sentado allá al fondo, o aquí, o que esté escuchando por internet. Dios no busca una plataforma. Dios busca personas, corazones. ¿Lo hemos visto? ¿Lo hemos oído? ¿Podemos contar lo que vimos? Aun cuando la iglesia primitiva era joven y cometieron muchos errores y enfrentaron peligros y se fue formando, viendo cómo se va formando en el libro de los Hechos y en las epístolas, pero vemos oraciones como la que ahorita les voy a leer que nos animan porque no podemos pensar en ellos y ver hombres infalibles. El único infalible es Dios. No, o sea, la iglesia primitiva cometió muchos errores. O sea, muchas cosas que incluso nos ayudan. Porque decimos, wow, o sea, veo este error que cometió fulanito y le fue reprendido. Y cuidado, yo también puedo caer ahí. Quizá, bueno, hagámonos la pregunta, quizá en algún momento sí lo vi, en algún momento sí había eso que veo aquí, pero en Apocalipsis dice, has abandonado tu primer amor. No perdido, porque algo se me pierde y no me di cuenta, se cayó, no sé. Pero abandonar es diferente, abandonar implica el dejar, lo dejaste ahí y fuiste por otra cosa, por algo más. ¿Lo hemos abandonado? ¿Podemos volver? Que muchas veces, hoy en día, hay una palabra que se ha hecho un muy, muy mal uso. Y pensamos, y a mí también la escucho de repente y se me viene por malas experiencias que uno ha llevado o ha visto de otros, de la palabra avivamiento. Por ejemplo, y uno piensa, sí, fulana iglesia, falsa doctrina, ¿no? Y pensamos eso. Sin embargo, es un despertamiento espiritual solamente. O sea, no implica que todas las manifestaciones que vemos en internet y que no son en la escritura. Sin embargo, sí vemos en la escritura gente que volvió al Señor, volvió a las escrituras y hubo ese despertamiento en medio del pueblo. Y a través de la historia también lo hemos visto. Grandes despertamientos con hombres como Charles Finney o Jonathan Edwards, etc. Donde en iglesias muertas, en congregaciones frías, volvieron a las escrituras, volvieron a Cristo y se encendieron y hubieron lugares en donde los bares tuvieron que cerrar. Los bares, las cantinas, los prostíbulos. ¿Por qué? Porque la gente estaba habían visto a Cristo de tal manera que dejaron su pecado y todo eso se vació. Hubo respuesta negativa, obviamente. Porque cuando la iglesia toca los intereses de otros, intereses económicos, va a haber una respuesta. Sin embargo, el despertamiento espiritual comienza en nosotros, o sea, por nosotros.
como primera persona. O sea, no podemos buscar ver que los demás, o sea, no, o sea, yo he visto a Cristo de tal manera que mi corazón arde como vemos aquí, yo, de mí. Lo puedo ver en mi propia vida y eso se va contagiando también. Y si no lo vemos en medio de nuestra comunidad, en medio de la iglesia, nuestra congregación, roguemos al Señor. Roguemos con todo el corazón, de veras, porque el Señor quiere que todos lo veamos a Él y estemos apasionados por Él. Que seamos testigos de Él, no aquí, allá afuera. Obviamente aquí también va a haber, o sea, va a manifestarse el amor entre los hermanos. Sin embargo, si hemos visto su gloria, se va a ver aquí y se va a ver allá afuera. Porque quizá hemos visto que en nuestra vida diaria ya no tenemos ese mismo amor, aquella pasión, aquel fuego, aquel entusiasmo. Nos hemos amoldado un mero ritual a tradiciones que se han convertido en tradiciones muertas. Y entonces surge una pregunta que retumba o debe de retumbar en nuestros corazones. ¿Será que para lo que vivo hoy, o como es mi vida, será que para eso murió Cristo? De esto se trata la vida cristiana, de seguir semanalmente una rutina de 2 servicios a la semana o en algunos lugares 3 o 4, 2 congresos en el año, que a lo mejor no voy porque están muy caros, el viajar, un campamento, eventos especiales, eventos de matrimonios, pero rutina al fin y al cabo. Se convierte en rutina. ¿De esto se trata? Y no quiero decir que todo esto sea malo, no, es bueno, la vida congregacional es muy importante y no se pierde ninguno de los eventos que se organizan, porque se hace de forma consciente de que lo que estamos haciendo es para conocer más a Cristo, para adorar a Cristo. Sin embargo, nuestra vida, ¿cómo la estamos viviendo? Todo se reduce a una rutina. ¿O hay vida en medio de nuestra vida cristiana? ¿O he permitido que el afán, el entretenimiento, las cosas de este mundo roben mi mirada de Cristo de tal forma que yo ya no encuentro gozo en las Escrituras, pero sí en el TikTok? Que ya no encuentro el mismo gozo en orar o en escuchar una predicación de la palabra, pero sí no sé, en ver un reel de Facebook o de YouTube, o en salir a pasear o comer, que también la comida se convierte en un Dios. Los tiempos de alabanza, quizá en algún tiempo desbordamos júbilo, quizá en algún tiempo había ese gozo por, sí Señor, o sea, yo te exalto y te alabo y levanto mis manos y te alabo, pero ya no. ¿Hemos visto su gloria? ¿Seguimos viendo su gloria? Y voy a cerrar con una frase del hermano Leonard Ravenhill, que dice así: yo estoy convencido que al menos el 95% de las personas que vinieron a este santuario y a cualquier otro en América ayer, me imagino que era lunes, no vinieron para encontrarse con Dios, ellos vinieron para oír un sermón sobre Él. ¿Puedes recordar la última vez que saliste de una iglesia y tuviste que guardar silencio absoluto por 1 o 2 horas? Nuestro pueblo no termina de salir de la puerta de la iglesia y comienza con: ¿crees que los Cowboys van a ganar hoy? Muchacho, ¿crees que llegarán a la final? La iglesia tiene que redescubrir 2 cosas: una, la majestad y la santidad de Dios, y la malignidad del pecado. Porque no tenemos un sentido de la majestad de Dios, tampoco dimensionamos la perversidad del pecado. ¿Cuán seguido nos quedamos pasmados y atónitos? Asistimos a un culto cristiano con tanta facilidad como asistimos a una reunión social y nos vamos de la misma forma. Cuando nos encontramos con Dios no podemos permanecer iguales. Vemos en los evangelios cómo nadie
No había gente neutral cuando Jesús aparecía. Cuando Jesús hablaba, la gente o quería seguirlo o quería matarlo, pero nadie quedaba neutral. Nosotros, ¿cómo estamos? ¿Hemos visto su gloria? ¿Seguimos viendo su gloria? Sigamos viendo su gloria. Y si quizá usted ha visto o en su corazón dice, pues no, la verdad es que nunca lo he visto. Bueno, hoy hay vida, así que el día de Dios es hoy. Como dicen por ahí, mañana es el día del diablo, hoy es el día de Dios. ¿Por qué? Porque no sabe si hay mañana. El mañana solo está en las manos de Dios, no sabemos si vamos a despertar, que mañana más no sabemos si al ratito nos vamos a ir a dormir. Pero hay que tomar una decisión. Convicciones. ¿Sí? Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie. Y si usted ha visto que Dios le ha hablado algo, pues decláreselo ahí al Señor. Si lo ha llevado a pedir perdón, a arrepentirse o a dar alguna determinación, podemos ponernos a cuentas con Él. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque es viva y no son escritos muertos, sino que tú redarguyes nuestras vidas por medio de tu Espíritu Santo y tú nos hablas. Señor, perdónanos porque muchas veces hemos tenido los ojos puestos en otro lado, porque hemos dejado de ver tu gloria por buscar otras cosas, Señor. Perdónanos, Señor, porque tú no mereces caras largas o actitudes apáticas o actitudes de pecado fuera de aquí o tantas cosas que manchan tu honor. Perdónanos, Señor. Señor, queremos verte de tal manera, de una forma viva y real, Señor. No por lo que nos cuentan otros o nuestros padres o porque lo dijo alguien, un predicador o el quien sea, sino porque lo hemos visto, lo hemos vivido personalmente. Queremos verte, Señor, a ti. En toda nuestra vida, Señor, en todo lo que hacemos, lo hagamos para ti, Señor, conscientes de que tú estás en medio de nosotros y que tu Espíritu Santo habita en nosotros, Señor. Queremos tener esa conciencia todos los días. Lo que tu palabra llama el temor de Jehová. Que esté en nosotros, en nuestras vidas, Señor, todos los días. Y que como iglesia, Señor, velemos los unos por los otros, Señor. Buscando el crecimiento del hermano, buscando que todos crezcamos todos juntos. Hasta la estatura del varón perfecto. Que no nos pongamos el pie uno a los otros o hablemos el uno del otro, Señor, sino que realmente haya ese amor y ese peso cuando alguien cae. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido que tu palabra, Señor, los redarguya cada día, Señor, y que todos demos respuesta, Señor, a lo que nos hayas hablado y nos vayas a seguir hablando, Señor. Queremos escucharte no solo un día a la semana, Señor, sino queremos escucharte todos los días, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a saludar a su hermano que está a su lado. Dele una sonrisa. Y quedamos despedidos, que coman rico.